Bueno, muy bien. Buenas noches. Un placer estar aquí en Melo. Mi agradecimiento al Centro Comercial Industrial por este hermoso lugar para poder dirigirnos a ustedes. Mi agradecimiento a Richard Ferreira y al resto de los compañeros del Sindicato Policial de Rocha. Yo voy a hacer una pequeña lectura que quizás nos va a ubicar en un plano muy lejano, pero trataremos de ir acercándonos a las realidades, a las crudas realidades que nos han expuesto tanto Richard como Robert recientemente. Voy a leer una columna que salió el 19 de febrero de 2008, es una columna del señor Carlos Alberto Montaner, un cubano exiliado, a quien la izquierda tilda de agente de la CIA, y muy probablemente lo sea, y a quien la derecha reconoce, más allá de que yo creo que los términos izquierda y derecha han perdido virtualidad en los tiempos actuales, pero a quien reconoce un pensamiento lúcido. Y yo voy a leer parte de lo que él dice en esa columna, que tiene el significativo nombre de corrupción y seguridad. Voy a leer parte de la columna en la que estoy totalmente de acuerdo con lo que él dice. Dice: durante milenios la norma era que quien ostentaba la jefatura del Estado se repartía la mayor parte de las rentas con los poderosos. El monarca y su camarilla enriquecían a los cortesanos y estos los sostenían en sus cargos. Los nobles ni siquiera pagaban impuestos, pero tenían entre sus obligaciones que apoyar al rey en sus aventuras militares. Así sigue ocurriendo en las 2/3 partes del mundo. En ese universo corrupto existe una alianza secreta entre el poder político y el económico. Incluso en las naciones en las que tal cosa no se permite, se acepta que las empresas sobornen a los funcionarios y políticos de países en los que se practica la corrupción. En Alemania, hasta hace pocos años, era legal pagar comisiones en el extranjero a quienes decidían las licitaciones. Me dijo preocupado un empresario español de una multinacional: vaya usted a hacer negocios a América Latina, África, Asia y al mundo árabe sin ofrecerse sobornos. No se come ni una rosca. Creo que esta realidad que nos describe Montaner nos va a acercar a un par de conceptos que voy a tratar de reseñar en los próximos minutos. Y voy a utilizar el mate, voy a utilizar el mate de Robert o de Richard, no sé de cuál de los dos. Nosotros estamos acostumbrados a tener los 3 poderes del Estado, distintos, 3 funciones del Estado. Algunos dicen el Estado es uno solo, pero está dividido en 3 funciones. Eso lo asumimos como algo natural. Desde que un señor un francés llamado Montesquieu describió una situación que él observó, no en Francia porque él era francés, sino en un país cercano, como era el Reino Unido, Gran Bretaña, nos hemos acostumbrado a esos conceptos. Los estudiantes que están al fondo lo deben estar viendo en estos días, porque también deben haber estudiado lo que precedió a eso, que se llamaba la monarquía. Justamente Montesquieu observó a los 3 poderes del Estado en una monarquía que empezaba a diferenciar esas funciones, y ese fue su famosa obra El espíritu de las leyes. Imaginemos que esta copa es el poder legislativo, imaginemos que esta botella es el poder ejecutivo y que este mate de Richard o de Robert es el poder judicial. Nos hemos acostumbrado a esas 3 funciones. Nos han enseñado que estos 3 poderes tienen que estar separados, que estas 3 funciones tienen que estar separadas. ¿Por qué? Porque es la mejor forma de controlarse unas con otras. Que el poder, como decía Montesquieu, no esté en las manos concentradas de pocos magistrados, sino que esté dividido en muchas manos, porque de esa manera van a funcionar los frenos y contrapesos necesarios. Porque decía Montesquieu, el poder es una virtud, pero ojo, decía, esa virtud en forma excesiva, esa virtud abusiva, se transforma en un pecado. Y entonces, para evitar que se abuse de ese poder, lo mejor es que las 3 funciones del Estado estén en manos distintas.
¿Cuáles son las tres funciones del Estado? Hacer la ley, ejecutar la ley, hacerla cumplir y juzgar cuando se produce el incumplimiento de esa ley. Los tres poderes: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Obviamente que cuando funcionaban las monarquías absolutas, monarquía significa el poder de uno solo. Y entonces, este tenía las tres funciones: hacía la ley, la ejecutaba, la hacía cumplir y juzgaba a quienes incumplían la ley. La separación o la división de poderes que hace al funcionamiento de una república supone justamente que esas tres funciones tienen que estar en manos distintas. A su vez, hay un conjunto de reglas que regulan esas relaciones entre los tres poderes, esos controles entre los tres poderes. Y ese conjunto de normas se llama la Constitución de la República. Es el estatuto de esa institución llamada Estado, de esa persona jurídica, de esa ficción llamada Estado, que es uno solo, pero que divide, como dijimos, sus funciones en tres ámbitos diferentes, distintos, que como ven ustedes aquí en los tres objetos que tenemos, se manejan, se estructuran en forma distinta. El Poder Ejecutivo supone algo todavía, recibe de aquel viejo rey, es en una democracia electo cada 5 años. El Poder Legislativo se parece mucho a aquellas viejas cortes con nobles. En Inglaterra era así, estaba la Cámara de los Lores, que era la vieja Cámara de los nobles, donde estaban todavía algunos herederos o sucesores de los señores feudales, y estaba la Cámara de los Comunes, en las cuales la burguesía, una pequeña burguesía, campesinado, empezaba a tener sus representantes. Y el Poder Judicial, que fue quizás el último en escindirse o escapar o alejarse de estos otros dos poderes, también con sus reglas especiales. Así, en el Poder Ejecutivo tenemos una organización por lo general vertical, donde hay un presidente de la República y un conjunto de ministros o secretarios. Ellos forman un consejo de ministros muchas veces y eso es el Poder Ejecutivo. Así como el Parlamento, cada uno de los legisladores es el Poder Legislativo, pero individualmente no pueden actuar y tienen que actuar reunidos en cámaras. Sin embargo, los jueces, cada uno de ellos, desde el más humilde juez de paz hasta el más encumbrado ministro de la Corte, es un representante, una voz del Poder Judicial, es Poder Judicial. Cada juez del país es Poder Judicial individualmente, independientemente, porque a ellos se les ha asignado justamente la independencia y la imparcialidad como elemento esencial. O sea, son tres poderes organizados, tres funciones organizadas de distinta forma de acuerdo a las funciones que deben cumplir. Ahora bien, cuando los tres poderes estaban en las manos de uno, obviamente vivíamos el momento del poder absoluto. El poder absoluto llevaba a la discrecionalidad llevaba a que el rey, por lo general, no era responsable. El rey tenía un marco de impecabilidad, nunca pecaba. Y por lo tanto, él obviamente no se iba a dictar leyes en contra de sus intereses, ni tampoco se iba a juzgar él mismo cuando cometía algún hecho que pudiera significar un delito o una circunstancia que lo llamara a responsabilidad. Por supuesto que el rey tenía su séquito, ¿no? Y tenía un conjunto de individuos que también protegía o que dejaba de proteger. Había un fuero de impunidad bastante importantes en los que rodeaban al rey hasta que perdían el favoritismo del rey. El día que perdían el favoritismo del rey estaban más allá de la fosa, y más allá de la fosa significaba que las hordas lo podían matar al día siguiente de que lo habían echado del castillo. ¿Para qué explicamos todas estas cosas? ¿Cómo es posible que un nuevo código del proceso penal altere esta realidad? Sin modificarla, sin que se haya modificado la Constitución, sin que se hayan modificado las normas de derecho público y sin que se haya modificado ni siquiera el Código Penal, que es aquel compendio de normas que establecen los delitos y las penas. El Código del Proceso Penal, el proceso penal,
Es simplemente el método por el cual se va a decidir si una persona incurrió en delito y se le va a aplicar, si es que ha incurrido en delito, si es que es responsable por haber cometido un delito, se le va a aplicar una pena. Eso es un código de procedimiento. Es de cualquier manera, pese a ser solo eso, algo muy importante, porque a través de ese método se va a decidir nada menos, se va a estar tomando una decisión nada menos que sobre la libertad de las personas. Y a partir de que se va a tomar una decisión sobre la libertad de las personas, se afectan todos los demás derechos de la persona. El derecho a la propiedad, el derecho al honor, el derecho a su integridad física, muchas veces, porque sabemos en qué condiciones hoy se establecen los regímenes de reclusión extremadamente duros, con excesos, con rigores indebidos, como dice y como prohíbe la Constitución, pero que se dan lamentablemente en nuestros centros de reclusión. Ahora, ¿cómo es posible entonces que este nuevo sistema llamado Nuevo Código del Proceso Penal, al cual se le suman previamente dos leyes que modificaron el funcionamiento de las fiscalías, provoque una distorsión total de este esquema que teníamos como sabido, que está establecido en la Constitución? Por algo parecido, pero llevado ya en forma más general, a lo que dijo Robert, de que aquí se han desmontado instituciones y se han montado nuevas cosas. Yo no me animo a llamarlas instituciones en muchos casos. Se ha producido eso que algunos, un poco significativamente, han llamado cambio de ADN. Primera cosa, el proceso penal constitucional, el proceso penal en Uruguay está establecido en la Constitución. Tenemos un proceso penal constitucional, nos guste o no nos guste, desde 1830, y se ha mantenido incambiado. Ese proceso penal establecido en la Constitución establece dos grandes etapas. Una primera etapa inquisitiva, como se dice, de instrucción, que le encomienda al juez, de averiguación de los hechos, de averiguación de la verdad, de conocimiento de los hechos, de instrucción, por la cual el juez dirige para tomar los conocimientos de los hechos, usando, entre otros, a la policía como su auxiliar para la obtención de esos elementos. Eso está establecido en los artículos 15 y 16 de la Constitución. Y después hay una segunda etapa, que es propiamente el juicio criminal, que empieza con el artículo 22 de la Constitución, lo que está establecido en el artículo 22 de la Constitución, que es lo que empieza con la acusación. Si ustedes ven los artículos 15 y 16 de la Constitución, habla del juez, habla del acusado, habla del inculpado, y habla del defensor, no habla del fiscal. Si usted va al artículo 22, en realidad tampoco habla del fiscal, pero habla del acusador público de acusación de parte, con lo cual el acusador podría ser hasta un privado, podría ser un denunciante que asumiera, como ocurre en otros estados, la condición de querellante, de accionante privado, acusando en lugar del fiscal o al mismo tiempo que el fiscal. En la Constitución de 1830 eso se veía con mucha más claridad, porque estos artículos 15, 16 y 22, un poquito alejado del 22, eran los artículos 113, 114 y 115. Entonces la línea procesal establecida en la Constitución se veía con extrema claridad. Invito a los que puedan mirar la Constitución original de 1830 y ver cómo esos tres artículos en forma sucesiva nos marcaban cómo tenía que ser nuestro proceso penal. Eso se alteró con la llegada de este conjunto de leyes, con este mosaico complejo, contradictorio, incongruente, que llamamos código, pero en realidad no podemos llamar código en la medida que no tiene la armonía necesaria para llamarlo un código. Si usted tiene las dos leyes que modificaron el funcionamiento de la Fiscalía, más 5 leyes posteriores que modificaron el proceso penal, es muy difícil que uno pueda hablar de algo armónico, de algo que se compadezca una cosa con la otra y que estén en forma congruente dentro de un cuerpo normativo. Pero esencialmente, y no voy a entrar en profundidad, salvo que luego las preguntas nos lleven a aspectos más concretos, técnicos, lo que significó la llegada del nuevo Código del Proceso Penal ha sido lo siguiente. En primer lugar, se le quitó a los jueces el poder de instruir. Se fue contra lo que establecen los artículos 15 y 16 de la Constitución. El juez ya no dirige la investigación. El juez ya no averigua la verdad en esa etapa inicial. Por lo tanto, el Poder Judicial vuelve y desaparece. Se fue. ¿A quién se le dio ese poder
de investigar los crímenes, de instruir? Al Poder Ejecutivo. ¿A través de qué? Y a través de algo que se llamó Fiscalía General. Preguntaba Robert, ¿cómo se le dice al fiscal de corte? ¿Se le sigue diciendo fiscal de corte y procurador general de la nación, como dice la Constitución de la República? ¿O se le dice fiscal general? Yo creo que hay que seguirle diciendo fiscal de corte y procurador general de la nación, como lo establece la Constitución. La Constitución, en el artículo 168, número 13, cuando establece el procedimiento para designar al fiscal de corte y procurador general de la nación y demás fiscales letrados de la República, no hace mención a un fiscal general. Aquí tuvimos un triste antecedente, yo no sé si más triste que el actual, pero tuvimos un triste antecedente de otro fiscal de corte que se hizo llamar fiscal general, que fue el doctor Peri Valdés. En su momento, allá designado en el año 97, luego sumariado por violar la independencia de los fiscales. Con cosas que ahora parecerían juego de niño al lado de lo que estamos viendo en los últimos tiempos. Pero para mostrarles a ustedes cómo había ya un plan concebido en el año 1997 de transformar a la Fiscalía, de desmontar, de construir, es el verbo que yo uso por lo general, no destruir, de construir una institución para sustituirla por otra cosa distinta. Sustituir lo que se llamaba Ministerio Público, que era ese conjunto de fiscales letrados de la República, para diferenciarlo de los fiscales de gobierno, que son otro tipo de cargo, que son asesores del gobierno, y que dependen y son designados directamente por el gobierno. Sin embargo, los fiscales son propuestos por el Poder Ejecutivo y tiene que obtener en su designación una venia de 3/5 de sus integrantes. Con lo cual el constituyente, allá por 1934, cuando los incorporó a la Constitución, lo que quiso decir: no quiero fiscales de un partido político. Quiero fiscales que sean designados al menos por un pacto político, y de esa manera no va a haber, o en principio no habría, fiscales políticos, fiscales de un gobierno determinado. Y esa sigue siendo la forma de designación. Claro, no sé si nos va a dar el tiempo de explicarlo, pero hemos llegado a un grado donde la oposición no funciona como tal. Entonces, cuando la oposición no funciona como tal, las mayorías especiales pierden sentido. Y eso es una de las cosas que la realidad nos ha cansado de mostrar en los últimos tiempos. Le decía, esa Fiscalía General que depende del Poder Ejecutivo, más allá que la colocaron en un servicio descentralizado, entonces hicieron una especie de juego de la mosqueta y nos hicieron creer que al convertirla en un servicio descentralizado la alejaban del Poder Ejecutivo, pero cuando observamos cómo funciona ese servicio descentralizado, vemos que los fiscales están sometidos a instrucciones y ya dejan de ser de la República, dejan de ser independientes para ser fiscales del fiscal general. Yo les llamo fiscales soldaditos, algunos se enojó porque usé esa expresión, pero si hay un general, hay soldaditos. Después encontré una expresión, algunos decían que yo decía fiscales jorgitos, pero no, esa expresión yo nunca la usé. Aclaro que lo de jorgitos nunca lo usé. O sea que alguno se sintió jorgito, o alguno se siente jorgito. Yo usé otra expresión, que es uno de los modelos que se tomó, que es el modelo colombiano. En Colombia tuvieron que modificar la Constitución, cosa que nosotros no hicimos, y entonces se llama Fiscalía General, y a los fiscales estos que obedecen los mandatos de esa Fiscalía General se llaman fiscales delegados. Y bueno, me gustó la expresión, fiscales delegados. Yo digo, bueno, para no usar la de soldadito ni la de jorgito, hay un fiscal general y fiscales delegados, sometidos a instrucciones, a directivas. Fiscales dependientes, ya no son independientes. Es decir, paso número 1, le sacamos a los jueces el poder de instruir los crímenes. El Poder Judicial pasa a ser un elemento decorativo a la hora de decidir sobre la libertad de las personas. Pasa a ser un elemento final, el cual va, por lo general, yo lo llamo los jueces amén. En algún momento algún ministro de tribunal, hablando bien, lo llamó los jueces golfistas. El doctor Charles habló de los jueces golfistas, por contraposición a los jueces del proceso viejo, que él llamaba telefonistas. Pero la cosa no terminó allí. Porque si bien le sacamos a los jueces el poder de instruir los crímenes y se los dimos a esta Fiscalía General dependiente del Poder Ejecutivo, tanto así que yo me animo a decir que hoy prácticamente determinados procesamientos, obviamente que no algunos muy de tercer o cuarto orden, pero determinados procesamientos están dirigidos desde la propia Presidencia de la República, con los cuales estoy diciendo que el rey vuelve a tener la potestad de juzgar los hechos
y vuelve a tener la potestad de decidir sobre la libertad de las personas. Pero no terminó allí la cosa. ¿Por qué no terminó allí la cosa? Porque también se estableció con el nuevo Código del Proceso Penal un mecanismo que se lo llama, para que no se entienda, se lo llama proceso penal abreviado. Pero que en realidad no es un proceso penal abreviado. No es ni siquiera un juicio, no tiene las características de un juicio, ni siquiera de un juicio oral y público como tantas veces se nos vendió el Código. Y ese proceso penal abreviado, que yo llamo proceso por pactos, es el proceso que, conforme las directivas que venían de afuera, todos los que vinieron a darle clases cómo tenían que aplicar este nuevo código a nuestros fiscales, le dijeron tiene que ser el 80% de los asuntos. Y yo me animaría a decir que hoy es arriba del 90% de los asuntos el proceso penal abreviado. ¿Qué consiste el proceso penal abreviado? En un acuerdo, en un pacto, que se hace en casi todos los delitos del Código, se puede hacer en casi todos los delitos del Código Penal, salvo homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, copamiento, secuestro y un delito contra la patria. En todos los demás delitos, porque está marcado en el nivel de pena, en todos los demás delitos puede funcionar el proceso penal abreviado, este proceso por pactos. Ahora, ¿a qué nos lleva este proceso por pactos? A que sustituimos el Código Penal, sustituimos la ley, aquella ley que establece qué es delito y cuánta pena corresponde respecto de ese delito, lo sustituimos por un acuerdo, por un contrato. ¿Y eso qué significa en primer lugar? Violación del principio de legalidad de los delitos y las penas. Nadie puede ir preso si no hay una norma que diga que determinada conducta es delito. Y nadie puede ser penado si no está establecida en esa ley la pena correspondiente. Es el principio, el famoso principio de la legalidad de los delitos y las penas, que deriva del principio de libertad. Yo puedo hacer todo lo que no está prohibido. Si está prohibido, puedo incurrir en una conducta delictual, pero esa conducta delictual tiene que estar descrita en la ley. Y si se me va a castigar, se me tiene que castigar por tal pena, que estará marcada entre determinados límites, pero por esa pena establecida en la ley. ¿Qué hacemos con eso? Desaparece el poder legislativo. Ya no es la ley, ya no es el poder legislativo el que marca los delitos. ¿Quién es? El viejo y querido rey. Le devolvimos la inquisición total al rey. Con el cuento de sacársela al Poder Judicial, porque no podía ser que el Poder Judicial fuera al mismo tiempo juez y parte, o que investigara y después condenara, y fuera el juez que terminara determinando la responsabilidad. Le devolvimos el poder al viejo y querido rey. Y entonces el viejo y querido rey tiene las tres funciones reunidas en sí mismo. Las volvió a abrazar. ¿A qué obedece esto esencialmente? Hay dos grandes motivaciones. Yo me he cansado de repetirlas y de decirlas. Incluso traigo algún papel porque siempre sé que puede surgir alguna duda. Una primera razón es una imposición extranjera, exógena, colonialista, imperialista, diríamos. Hoy la palabra imperialista, ojo, que parece que no se puede usar. Parece que lo que usamos esa palabra somos locos, extraterrestres o radicales, que más o menos lo mismo. Es el puro y duro imperialismo. Esta imposición del nuevo Código del Proceso Penal, vean México, vean toda América Central, vean toda América Latina, con algunas variantes, ¿sí? Pero vean los ejemplos de Perú, Chile, Colombia, todos anteriores a nuestro. Aquí vinieron fiscales norteamericanos, agentes de la CIA, agentes del Departamento de Estado, fiscales colombianos, fiscales chilenos, fiscales peruanos, fiscales de Santa Fe, todos a enseñarle a nuestros fiscales cómo tenían que hacer. O sea, funcionarios públicos de otros países le vinieron a enseñar a nuestros fiscales, funcionarios públicos del Uruguay, cómo tenían que hacer para aplicar este nuevo Código del Proceso Penal. Si eso no es colonialismo, no lo sé. No sé cómo definirlo. Me podrán decir, no es un colonialismo a punta de escopeta, ya que hablaba de escopeta acá el amigo Robert, pero es un colonialismo nuevo. Sí, es colonialismo jurídico. Es un colonialismo de otras formas, de otras bondades, si quieren, o de menos salvajismo, sí, probablemente, pero también con una presión muy importante. ¿Qué le interesa
al Departamento de Estado, Departamento de Justicia de Estados Unidos, y tener un proceso penal que más o menos lo puedan entender. Ellos nunca entendieron los jueces de instrucción. Yo siempre pongo el ejemplo, hay una película muy buena, italiana, que refiere a los salvajes atentados dinamiteros en los que mueren aquellos dos jueces de instrucción, Giovanni Falcone y Paolo Borsellino, los jueces que investigaban las relaciones entre ¿qué? Entre la mafia y la política. Mueren con muy escasa diferencia de meses, ambos estaban investigando en Sicilia, nada menos que en Sicilia, esos hechos, y mueren en salvajes atentados dinamiteros, donde no mueren solo ellos. En el caso de Borsellino muere también la señora, en el caso de Falcone muere la señora de él, en fin, una cantidad de custodios, eso en un puente que hacen dinamitan y mueren, vuelan por los aires varios autos. El otro creo que muere en una plaza, llegando a la casa de la madre o algo así. Mueren también una cantidad de gente. Eran dos jueces de instrucción, primera cosa, ¿no? que hay que recordar, ¿no? Los matamos a los jueces de instrucción, acá también los matamos, los hicimos desaparecer, no usando balas, los hicimos desaparecer. No es casual. Pero me refería que la película tiene una cosa muy interesante. Como era una película italiana que iba a ser exhibida en Estados Unidos y que luego viene a ser exhibida en el Uruguay, cuando uno leía los cartelitos, en lugar de decir jueces decía fiscales. ¿Por qué? Porque los norteamericanos no entienden a los jueces de instrucción. Entienden sí que los fiscales investigan, pero no entienden que exista un juez de instrucción. Los norteamericanos, el norteamericano común. El norteamericano avesado, como John Lambert, por ejemplo, juristas de mucho peso, están clamando hoy en Estados Unidos por ir a sistemas parecidos como el que nosotros abandonamos, de lo que ellos llaman jueces profesionales, es decir, jueces que instruyan los crímenes, jueces de instrucción. Porque ellos critican severamente el desastre del proceso penal norteamericano. Bueno, ese proceso penal norteamericano desastroso es el que nosotros nos han impuesto y nosotros aceptamos imponerlo, porque vamos a reconocerlo. Acá en este juego se requieren dos, ¿no? A lo que voy es lo siguiente. ¿Qué le importaba a Estados Unidos de repente el Uruguay? Pero el tema era tener algo que se pudiera entender. Hay un famoso caso en Colombia donde un marín en determinado momento viola y mata a una ciudadana colombiana. Y a partir de ese momento, con la gran presencia de Estados Unidos, nada menos en Colombia, es uno de los elementos que hacen ebullición y obligan a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos no entendían el sistema. En el sistema de ellos, que son 50 sistemas, porque son cada sistema distinto en cada uno de los estados, pero funciona por lo general, a nivel federal y a nivel estadual, el sistema del procurador general, del fiscal general. ¿Y qué significa el sistema del procurador general? Que si ocurre un hecho como ese de Colombia, ¿con quién tengo que hablar para solucionar el problema del marín mío preso? ¿Con quién tengo que hablar? Si fuera acá en el Uruguay antes del 1 de noviembre, con el Código Viejo, y mire, son 15 fiscales contra 24 jueces, las combinaciones, bueno, vamos a ver quién le toca, quién no le toca. Después del 1 de noviembre es muy fácil. ¿Con quién tengo? ¿Hay procurador general? ¿Tiene sistema de fiscal general? Sí. Muy fácil. Hablen con el fiscal general. No creo que la mentalidad del norteamericano que quiere un proceso penal que él pueda entender vaya mucho más allá de eso. ¿Con quién tengo que hablar? ¿Quién me soluciona este problema si un ciudadano mío comete delito en un país extranjero? Uno recuerda inmediatamente aquella película de hace muchos años, Preso de Medianoche era, ¿no? Con todos los problemas que tenía en Turquía, ¿no? Creo que era. Bueno, ese es uno de los motivos por los cuales este nuevo código se impuso en el Uruguay. En determinado momento, entre otras cosas, ¿no? Porque hay una cantidad de agasajos que hizo la embajadora Yulisa Reynoso y después la embajadora, siempre me cuesta decir el nombre, Kelly Keiderling, la actual embajadora, hizo agasajos de fiscales. Hay fotografías de los fiscales en una escalinata en la casa de ella, todos sacándose fotos del fiscal Jorge Díaz abrazado de la señora Yulisa Reynoso. Pero Lady Keiderling también los invita, y acá hay una invitación de la embajada hecha en su momento, poco tiempo antes de la puesta en vigencia del código. ¿Para qué se hacían esas reuniones? Para que la embajadora supiera de cómo iba avanzando el nuevo código.
Tanto eso provocó eso que en determinado momento un diputado un poco distraído, el diputado Oscar Groba, espacio 609, sale esta noticia en la diaria, dice: diputado oficialista preocupado por actividad que organizó la Embajada de Estados Unidos sobre el nuevo Código de Proceso Penal. Y entonces llega a decir: ¿tendrían miedo que la izquierda tenga peso para reformar el código? ¿Será para alinear? ¿Será reuniones académicas?, escribió Groba en su cuenta de Facebook. No sé, pero me cae mal, y desconfianza total por los antecedentes históricos y actuales de los muchachos yanquis en la región y toda América Latina por sus injerencias judiciales. Y así siguió haciendo una serie de manifestaciones. Desde la Fiscalía General le contestaron que no es descabellado pensar en actividades de asesoramiento del gobierno estadounidense respecto del nuevo Código del Proceso Penal en la medida que este pasará de un modelo inquisitorio a uno acusatorio, que es el que utilizan los países sajones, y en este sentido Estados Unidos lleva una experiencia de más de un siglo utilizando este procedimiento. Nunca más lo escuché al diputado Groba. Se ve que se equivocó, no se dio cuenta que la mano venía de que... ¿Cómo venía la mano? Y de que el imperio se volvió amigo, un muy buen amigo, se volvió el imperio bueno. Y entonces de esa manera, los mismos que en teoría organizaron el Plan Cóndor, ahora nos vienen a decir cómo tenemos que organizar nuestro sistema de justicia. No se había enterado Groba, me parece que se enteró y guardó violín en bolsa, porque nunca más lo sentía hablar del tema, no le importó más esas reuniones en la Embajada de Estados Unidos. Finalmente, les decía, con respecto a este tema de los pactos. Los pactos no solo violan el principio de legalidad, destruyen el principio de legalidad y lo sustituyen el Código Penal por un acuerdo, que yo lo defino a veces de esta manera: tanto tienes, tanta libertad te vamos a dar. Y ese tanto tienes supone: si me confesás, capaz que te doy un poquito de menos pena. Si me confesás y me delatás, capaz que te doy un poquitito de menos pena también. Ahora, si me confesás, me delatás y me devolvés el dinero o cierta suma de dinero, que quizás podemos arreglar un mecanismo de libertad. Ahora, este sistema de pactos supone otra tragedia, que es la violación del principio de igualdad de la ley. Porque, según la cara del cliente, la negociación, los norteamericanos lo llaman plea bargaining al sistema, que es el sistema que se impone en Estados Unidos en el 95% de los asuntos. Los famosos juicios por jurado solo se ven en el 5% de los asuntos en Estados Unidos. Esto ha llevado a una crítica feroz de los liberales de la izquierda norteamericana y de los conservadores de la derecha norteamericana. Ambos han criticado este sistema. Los liberales, ¿por qué dicen? Porque es lo que dicen: miren, los únicos que van presos con este sistema son los afrodescendientes y los latinos. Son los únicos que van presos. Y esto es obviamente un proceso clasista, un proceso extorsivo, viola los derechos humanos. Y los conservadores lo critican también. ¿Por qué? ¿Qué es lo que dicen los conservadores? Resulta que por este proceso, el individuo que cometió una rapiña de repente recibe la pena del hurto. Y entonces no se corresponde la conducta que cometió con la sanción que se le aplica, porque en la negociación se tranza la pena. El proceso por pactos, como siempre me ha acotado como buena cabeza de penalista el doctor Gustavo Salle, es un proceso que fomenta la falsificación ideológica. Porque si yo voy a relatar los hechos, a describir situaciones para acomodar el pacto, yo estoy falsificando ideológicamente en un documento, estableciendo algo que no se corresponde con la realidad. Pero volviendo a la violación del principio de igualdad, yo la vi muy patente en un par de casos que se dieron casi simultáneos en Montevideo y en Rivera. Mientras en Montevideo el fiscal subía, siempre tan duro con respecto a situaciones de la marginalidad, le dice a un individuo: mire, por un hurto especialmente agravado, un arrebato, ¿no? Como el que sufrió mi señora hace una cuestión de unos días. Le dice: bueno, mira, yo la pena que te voy a aplicar es de 2 años y 4 meses. El mínimo son 12 meses, parece un poco exagerada la pena, ¿no? Pero si vos confesás, te aplico 16 meses. Todavía por encima de los 12. Te aplico 16 meses. Bueno, el individuo dice: bueno, acepto. Y ahí se pactó, se lleva al juez y el juez, ¡pim! El juez lo único que hace en ese caso,
El juez puede haber visto por la televisión que el hecho que no es un hurto, es una rapiña, que no es un arrebato. No importa, el juez no puede hacer nada que no sea que lo que el fiscal le lleve delante de sus ojos. El juez lo único que hace es le pregunta, ¿usted fue libre? Yo a veces lo digo con esta imagen. ¿Usted fue libre cuando sacó las manos esposadas entre los barrotes y firmó el acuerdo? ¿Alguien puede pensar que alguien es libre en una comisaría? ¿Preso en una comisaría? No, no es libre, porque la esencialidad de estar detenido es no tener libertad. Bueno, yo no sé si hay, pero quienes estudiamos Gamarra, por ejemplo, habría que preguntarle, yo no sé cómo estará Gamarra ahora, ¿usted cree que hay libertad de contratar en una persona que firma un pacto estando privado de la libertad? Bueno, lo cierto es que en ese caso, en Montevideo, se le aplicó 16 meses, el individuo salió condenado en 48 horas. Eso no es juicio, ¿no? No nos confundamos, eso no es un juicio. Un juicio supone una acusación, una demanda acusatoria, una contestación, la realización de prueba, la verificación de la verdad, de que se corresponde los hechos que se están relatando más o menos con la verdad, la aplicación proporcional de una sanción en función de la conducta constatada, una serie de principios jurídicos, no los voy a aburrir a ustedes con esto. Y al final una sentencia, ejercicio del derecho de la defensa, el contradictorio, en fin, una cantidad de reglas básicas que hacen al debido proceso, que hacen a los derechos humanos. Al mismo tiempo, en Rivera, una rapiña se termina pactando y se le aplica a la persona que se le imputa la rapiña, base de un acuerdo, de un acuerdo, una libertad vigilada. Sale condenado en libertad, para que se entienda claramente, cumpliendo distintos requisitos, pero en libertad. Entonces, vean ustedes el absurdo de la contradicción más grande del principio de igualdad y de la arbitrariedad total. El delito menor, hurto, especialmente agravado, se come 16 meses. Y el delito más grave, rapiña, sale en libertad. ¿Cómo es eso posible? Eso es posible a partir del 1 de noviembre, porque destruimos el principio de legalidad de los delitos y las penas, sustituimos la ley por un contrato, manejado ese contrato exclusivamente... porque si alguno de ustedes es detenido y va y le dice, o es conducido, ni siquiera tiene por qué ser detenido, va a la fiscalía porque es convocado, porque está siendo investigado por un delito. Y alguno de ustedes va y directamente le dice, ¿sabe qué, señor fiscal? Ya que existen los pactos, yo quiero pactar, quiero transar. ¿Sabe lo que le dice la fiscalía? No se equivoque, mi amigo. Acá el que decide cuándo se pacta y cuándo no se pacta soy yo, la Fiscalía General. Yo ya no hablo más de fiscales, hablo de Fiscalía General. Ellos mismos ya no hablan más de fiscales, hablan de Fiscalía General, en ese desmonte y monte de nuevas instituciones. No hablo de Ministerio Público, porque si entramos en un mecanismo de pactos, acá lo que rige no es el derecho público, entonces no podemos hablar no es el principio de legalidad de los delitos de la pena, no es el Código Penal, no es el derecho penal, que es un derecho público por esencia, sino que lo que vale es una negociación. Si yo tengo con qué negociar, bárbaro. Ahora, ¿cuál es el problema? Uno de los tantos problemas, que el inocente no tiene nada con qué negociar. El inocente no tiene nada a confesar, no tiene nada a delatar, no tiene ni dinero por qué devolver. Entonces no tiene nada. Y entonces, ¿cuál es el problema que tiene el inocente? Un problema que se da muy a menudo en Estados Unidos. Busquen por Google y van a encontrar una serie de investigaciones periodísticas que se hacen esta pregunta: ¿por qué los inocentes van presos en Estados Unidos? Porque no tienen más remedio que confesar lo que no hicieron. Porque frente a la amenaza y la extorsión de ir 6 años a CONCAR, prefieren adoptar una conducta y van 6 meses en lugar de 6 años, que no es lo mismo. Bueno, es allí como se destruye el principio de legalidad de los delitos de la pena, el principio de igualdad y bueno, todos los demás principios jurídicos que yo les había mencionado. ¿En nombre de qué? ¿En nombre de satisfacer a Estados Unidos, que quiere un proceso parecido? Entonces, sí, en parte sí. En parte sí. Las agendas del exterior hay que cumplirlas. Pero en parte se da eso otro que yo traté de referirles con respecto a la lectura esta de Montaner. Y en parte se da por algunos aspectos más domésticos, más locales. Este sistema garantiza una sola cosa: la impecabilidad que habíamos hablado, la impunidad. ¿La impunidad de qué tipo de delitos? La impunidad de los delitos del poder. Y si algo enseñó a muchos ver a los Peirano con traje naranja en libertad, ¿no?, fue que a muchos los aterrorizó eso. Y muchos se vieron
con el mismo traje naranja en el mismo lugar. Y dijeron, quiero una solución para que esto no pase. Y a alguien le sopló al oído, Fiscalía General, Fiscalía dependiente del gobierno de turno, pactos, acuerdos, transacciones, sustituyen el derecho penal por estas cosas. Y entonces, ningún poderoso, ningún jerarca, ningún gobernante, ningún empresario que soborne, como dice el amigo Montaner, va a ir preso. Ahora, esto generó un problema, porque el derecho a veces es tosudo, es persistente, y hay reglas del derecho que no se pueden modificar. Algunas están establecidas en la Constitución. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que crea un caos en el funcionamiento del nuevo código son los famosos plazos de las 24 y 48 horas, que suponen cumplir con esas reglas. Esas no las pudieron modificar. Tendrían que haber modificado la Constitución porque los procesos acusatorios funcionan con plazos de detención más largos, 5, 6, 7 días, en algunos lugares 15 días. En Guantánamo, bueno, no tienen plazo, pero eso es otro problema. Las 24 y 48 horas, como bien dijo Robert, la relación era bilateral. Juez, policía, policía, juez. Y eso se fluía rápidamente y eso tenía 100 y pico de años en el país, 187 años en el país, quizás más porque de antes de 1830 ya funcionaba. Y eso además tenía una tradición que venía de la legislación española, ¿sí? Quizás no tuviera los 1500 años de la tradición sajona, pero tenía 600, 700 años de la tradición hispano, romano, napoleónica. Ahora bien, les iba a referir que el derecho es tosudo, es persistente en algunas cosas y no deja mayor margen de maniobra. Cuando usted monta todo este sistema donde desaparecen las tres funciones y todas las funciones las tiene un solo señor, a través de este mecanismo llamado Fiscalía General, hay un problema. Cuando usted crea un mecanismo que asegura impunidades, aquel principio que dice que la norma general y abstracta se aplica en extenso, se reparte entre todos, provoca este otro problema que es el que estamos también viviendo. La impunidad no quedó resumida a un sector de individuos, sino que la impunidad se ha desparramado a todos los sectores. Y entonces, no solo tenemos la impunidad de los delitos de corrupción, sino que tenemos la impunidad del resto de los delitos y en especial de aquellos delitos que hacen a los delitos de la calle, a los delitos de sangre. Es decir, ese efecto erga omnes, como diría alguno, ese efecto de la norma general y abstracta. Soler, un insigne jurista penalista argentino, muy influyente de nuestros juristas nacionales, ponía un ejemplo muy claro al respecto. Él ponía un ejemplo allá de los años del principio del siglo XX, donde un determinado gobierno de la Argentina estableció una serie de leyes contra el agio cambiario, contra todos los mecanismos especulativos. Ese gobierno cayó, entró otro gobierno y terminó procesando por esos delitos a los que estaban en el gobierno anterior. Y entonces él decía, ese es el efecto general de las normas, de las leyes. Para decirlo en términos bien criollos, no escupa para arriba. Y entonces eso es lo que está provocando los niveles de impunidad que estamos viendo, que están provocando un aumento de la criminalidad. Porque obviamente que el que entra por primera vez a un centro, a una comisaría, o que tiene que ir por primera vez hoy a una fiscalía, que va a estar en una nebulosa que no sabe ni dónde está parado, ni sabe ni quién es la persona que está delante de él. Pero el criminal, que ya tiene experiencia, el criminal avesado, que sabe que todo eso, me consta porque me lo han dicho colegas, entra a la fiscalía ya diciendo, ¿cómo arreglamos? Y ustedes observan hoy una realidad muy cruel, que se ve muy claro en Montevideo. Va a los juzgados del penal viejo, digamos, del código viejo, que tienen todavía todo un montón de asuntos, pusieron en 4 juzgados penales los asuntos de 24 juzgados. Están desbordados de trabajo. Como nunca, como hacía muchos años que yo no veía colas para atender a los procuradores y a los abogados. Una situación caótica. En salas
ni siquiera han tenido la precaución de poner unas salas un poquitito más grandes. Los que conocen los juzgados de Misiones, ya uno decía que los boxes eran una cosa. Bueno, los que están ahí en la nueva sede son más chiquitos todavía. Entra el receptor, un escritorito chiquitito, y la persona que está declarando. Los abogados tenemos que estar en el pasillo, tratando de poner la oreja, a ver si, sobre todo los que somos medio sordos, para tratar de escuchar qué es lo que están diciendo. Juzgados atiborrados. Se van a los juzgados penales de lo nuevo, está instalado los juzgados para... Entras como entrar a un mausoleo, no se ve nadie, no se mueve nadie. Están los funcionarios delante de las computadoras esperando que llegue algo de trabajo. No hay trabajo. ¿Y dónde está el trabajo? Vayan a Misiones y Rincón, donde están las fiscalías penales. Y ahí sí. Los que no deben estar muy contentos son los del Citibank, porque realmente las esperas de toda la gente se hacen, las esperas de la gente común y de los abogados también se hacen apoyando la espalda en la entrada del Citibank. En un lugar absolutamente incómodo. Pero ahí sí fluye gente para un lado y para el otro y va y viene. Ahora, Robert hablaba de imprevisiones, de improvisaciones, de no haberse imaginado, aunque sea una realidad. Eso es cierto, eso ocurrió. Pero no se va a cambiar. Y vamos a seguir con las improvisaciones. ¿Por qué no se va a cambiar? Por esto. Este era el objetivo. Que no le pase a nadie lo que les pasó a los penales. Ese era el objetivo. Y ese objetivo está en la mente de cada uno. Lamentablemente lo tengo que decir, aunque las generalizaciones siempre puedan ser odiosas. Pero está en la mentalidad de cada uno de los partidos políticos y de sus representantes. No voy a cambiar esto, porque esto me asegura que yo no voy a ir preso. Justa o injustamente no voy a ir preso. La prueba la tenemos. Un último... con este último caso de pedido de procesamiento, más allá de que yo pueda estar en muy desacuerdo en algunos procesamientos, pedidos de procesamiento, pero el fiscal se vio obligado, porque recordemos que este tema de ANCAP se rige con el Código Viejo. ¿Pero qué hizo el fiscal? Una cosa maravillosa, el fiscal Pacheco. Dijo que se aplicaba, que él iba a aplicar retroactivamente el proceso penal nuevo, y de esa manera justificó el procesamiento sin prisión. Lamentablemente, perdónenme, pero voy a hacer esta, hablábamos con el doctor Burgos hace un minuto. Esto es una cosa bastante graciosa, ¿no? Por lo siguiente, si ustedes leen el nuevo código, cuando habla de las normas que se aplican o no se aplican retroactivamente, la regla es que no se aplica retroactivamente. Que en determinadas hipótesis concretas, entre otras el proceso por pactos, y habiendo hasta el momento de la acusación, algunas normas se aplican retroactivamente. Pero nada más que esas que establece. Ninguna otra más. Lo que dijo Pacheco fue, no, para aplicando los principios generales y las normas por analogía que suponen el respeto de los derechos humanos, la ley penal más benigna, esta no es una ley penal, es una ley procesal, se aplica retroactivamente. No. Si usted piensa que el nuevo código es inconstitucional, como Enrique Viana piensa, por todas las cosas que le dije, porque le sacó a los jueces el poder que tienen los jueces en la Constitución de instruir los crímenes, porque creó una Fiscalía General que no está prevista en la Constitución, y porque destruyó un derecho público como el derecho penal a través de los pactos. Yo también coincido que si usted dice que el nuevo código, el principio es la libertad, y esperar el proceso en libertad, cosa que también es una cosa sumamente mentirosa. Yo tuve un caso de un individuo que supuestamente amenazó al fiscal de corte y lo primero que hicieron fue pedirle la prisión preventiva, o sea que el principio de esperar en libertad es bastante vidrioso. Pero si usted dice, sostiene eso y lo sostiene en forma retroactiva y dice, tiene que leer las normas del código que dicen que eso no se puede hacer. Entonces era inconstitucional, plantea la inconstitucionalidad. ¿Qué es lo que ha pasado? Muchos abogados se dieron cuenta ahora de lo siguiente. Si el señor Pacheco, para los casos de Sendic y compañía, decidió aplicar retroactivamente eso de que hay derecho a esperar el proceso en libertad, no tiene sentido que yo tenga a mis clientes presos por el nuevo código. Porque además ha pasado una cosa que es la siguiente. Los jueces y los fiscales, yo no sé si por las personas que eligieron, pero lo cierto es que se han ensañado y no dan libertades, pero ni por decreto, en el viejo código. Y en iguales situaciones, los jueces de lo nuevo dan libertades vigiladas, como yo les mencioné, o pactadas, o no llevan los asuntos al juzgado. Una última reflexión. Esto ha generado caos de todo tipo. El otro día hablaba con un colega, no lo voy a mencionar, pero hablaba con un colega,
que me decía que de 700 asuntos que tiene, él solo le ha podido hincar el diente, esa fue la expresión que usó, a 70. Y obviamente ese número de 700 sigue creciendo, ¿no? Porque esto no para. Otra cosa. El otro día estuve en Atlántida, un lugar, una jurisdicción muy compleja, con muchas dificultades. Procesos referidos a violencia doméstica, procesos referidos a vulneración de derechos de los niños, pero que suponen que madres no puedan ver a sus hijos de repente de hace 3 o 4 meses. Cuando van a fiscalía, están más de un mes en fiscalía, porque las fiscalías están desbordadas tratando de atender los otros asuntos y no atienden estos asuntos. Vean ustedes que lo que uno podía imaginarse antes del 1 de noviembre, hoy se desbordó para todos lados y se ha convertido en una especie de situación caótica y de conmoción total, donde están en juego derechos muy importantes, donde jamás se debió improvisar como se improvisó. Pero claro está, este era el motivo central. Muchas gracias.